No me importa que me supliquen. Acabaré con todos. Estas fueron las duras palabras que el Harfuch dio en conferencia de prensa a una pregunta sobre los chapitos, ya que cansado de todo que le han hecho este grupo criminal. La mejor solución ante esto es acabar con el problema de raíz, incluso si hay que derramar mucha sangre. ¿Será que cumplirá su promesa? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La conferencia de prensa estaba programada para las 11 de la mañana. Desde la madrugada, periodistas de todo el país y corresponsales internacionales habían llegado al recinto, expectantes por lo que estaba por decir Omar García Harfuch. Los últimos eventos lo habían colocado en el ojo del huracán. El intento de su secuestro, la brutal ejecución de los infiltrados dentro de sus filas y la manera en la que había consolidado su dominio sobre sus hombres no eran un secreto. Aunque nadie en el gobierno hablaba de ello, los rumores circulaban con fuerza. Todos sabían que el secretario de Seguridad había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Las cámaras estaban listas, los micrófonos encendidos. El silencio en la sala de conferencias era absoluto cuando la puerta se abrió y él entró. Omar García Harfuch caminó con la firmeza de un hombre que ya no tenía miedo de nada. Su traje negro e impecable contrastaba con la mirada helada que llevaba en los ojos. No había nerviosismo en su postura. No hubo sonrisas forzadas ni saludos diplomáticos. Solo una presencia imponente que dejó claro, desde el primer segundo, que no había llegado a negociar. Había llegado a declarar la guerra. Tomó su lugar frente al atril. Miró a la prensa y esperó unos segundos antes de hablar. Dejó que el peso de la tensión se asentara en la sala. Luego, con una voz firme y sin titubeos, comenzó. Durante años el crimen organizado ha creído que puede operar con impunidad en este país, que pueden dictar las reglas, que pueden someter al gobierno con amenazas y violencia. Pero están equivocados. La sala seguía en absoluto silencio. Las cámaras captaban cada gesto suyo, cada inflexión de su voz. Los cárteles de la droga han destruido familias, han infiltrado instituciones, han asesinado a inocentes sin piedad. Y lo peor de todo, han creído que pueden desafiar al Estado y salirse con la suya. Pero les advierto hoy, delante de todos ustedes, eso se acabó. Hizo una pausa. Su mirada recorrió la sala como si pudiera ver cada persona allí presente. Nadie se atrevía a interrumpir. El cártel de Sinaloa, en particular la facción de los Chapitos, ha cometido errores imperdonables. Han creído que pueden burlarse de la ley, que pueden enviar sicarios a matar, que pueden corromper y manipular como si este país les perteneciera. Creen que pueden esconderse detrás de sus ejércitos de pistoleros, de sus fortunas ensangrentadas. Creen que pueden seguir operando en la sombra, como lo hicieron durante décadas. Pero déjenme decirles algo. Su tono se volvió más grave, más peligroso. No importa cuánto tiempo me tome, no importa lo que tenga que hacer. Voy a destruir a los Chapitos, a cada uno de ellos y a toda su descendencia. La sala explotó en murmullos. Periodistas miraban sus notas. Algunos intercambiaban miradas incrédulas. Nunca antes un funcionario de su nivel había hecho una declaración tan directa. Esto no era un simple discurso contra el crimen organizado. Esto era una sentencia de muerte pública. Pero Harfuch no había terminado. Voy a cazar a cada uno de los que han colaborado con ellos, desde sus operadores financieros hasta sus sicarios. Voy a arrancarlos de raíz, porque si dejamos viva aunque sea una parte de su estructura, se regenerará como un cáncer, y este país ya no puede permitirse eso. Las preguntas comenzaron a surgir de entre los periodistas, pero él levantó una mano y el silencio volvió a imponerse. Sé lo que esto significa. Sé que con estas palabras estoy firmando mi sentencia de muerte ante ellos. Sé que van a enviar más sicarios, que van a ofrecer más dinero por mi cabeza. No me importa. Si creen que pueden detenerme con miedo, están más ciegos de lo que pensaba. Porque yo no tengo miedo. Harfuch golpeó el atril con ambas manos y continuó. Voy a repetirlo para que les quede claro a ellos, y a todos los que aún creen que pueden convivir con el narco. Los Chapitos serán erradicados. Hasta el último. No habrá trato, no habrá negociación, no habrá tregua. Uno de los periodistas finalmente se atrevió a levantar la voz. Señor Harfuch, ¿no teme que esta declaración pueda desatar más violencia? Harfuch giró la cabeza hacia él y respondió sin dudar. La violencia ya está aquí. No es algo que podamos evitar. Nos declararon la guerra hace mucho.
Lo único que estoy haciendo es responder con la fuerza que el Estado nunca debió perder. Otra periodista se levantó. ¿Qué opina el gobierno federal sobre sus declaraciones? ¿Cuenta con su respaldo para este operativo? No me interesa la burocracia, respondió Harfuch, cortante. No me interesa la política. No me interesa si esto genera incomodidad en algunos sectores del gobierno. Mi trabajo no es complacer políticos. Mi trabajo es terminar con los cárteles. Y lo haré con o sin su respaldo. Las redes sociales estallaban. La transmisión en vivo de la conferencia ya había sido vista por millones de personas. Algunos lo llamaban el único hombre con los pantalones suficientes para enfrentar al crimen. Otros decían que estaba firmando su sentencia de muerte en tiempo real, pero a él no le importaba. Este no es un llamado al miedo, continuó. Es un llamado a la acción. Cada vez que hemos mostrado debilidad, ellos han crecido. Han utilizado nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras leyes para fortalecerse. Pero la diferencia entre ellos y yo es que yo no dudo. El ambiente en la sala estaba cargado de electricidad. Cada palabra suya era un desafío. Cada frase una amenaza abierta contra los chapitos. Pero lo más impactante no era lo que decía, era la forma en que lo decía. Con absoluta convicción, con una certeza que no se podía fabricar. Me buscarán, dijo, casi como un susurro. Intentarán matarme, como ya lo han hecho antes, como lo hicieron con otros, pero no me van a detener. Y cuando me enfrenten de nuevo les prometo que esta vez no habrá oportunidad para que vuelvan a levantarse. ¿Será que el Harfuch logrará cumplir su promesa? La noche que Omar García Harfuch decidió lanzar el operativo final contra los chapitos, la guerra tomó un rumbo irreversible. No era un simple ataque, no era un golpe más en la interminable lucha contra el crimen organizado. Era la exterminación total de la cúpula de los hijos del Chapo Guzmán. Desde que había declarado públicamente que acabaría con toda la descendencia del Chapo, los cárteles lo consideraron un hombre muerto. Pero él sabía que las amenazas no eran suficientes. Tenía que actuar antes de que lo alcanzaran. Durante meses había desplegado una red de inteligencia sin precedentes, rastreando cada uno de los movimientos de Iván Archibaldo, Ovidio, Alfredo y Joaquín Guzmán López. No se trataba de capturarlos, no se trataba de exhibirlos ante la justicia, se trataba de aniquilarlos. La información era clara. Los cuatro se encontraban en distintos puntos estratégicos de México. No estaban juntos, porque sabían que era demasiado arriesgado. Pero lo que no sabían era que cada uno de sus escondites había sido infiltrado. Harfuch no dejaría que ninguno escapara. A las 2:30 am, el primer golpe cayó sobre Iván Archibaldo Guzmán Salazar en Culiacán. Durante semanas, su equipo de inteligencia había monitoreado la casa en la que se refugiaba. Un búnker subterráneo oculto bajo una mansión aparentemente común. Las medidas de seguridad eran extremas. Cámaras térmicas, sicarios apostados en las azoteas, rutas de escape blindadas, pero nada de eso importó cuando el cielo se iluminó con la llegada de los helicópteros de asalto. Los comandos de la Marina descendieron con rapidez, desplegándose con una precisión letal. El fuego cruzado estalló en segundos. Los sicarios intentaron resistir, pero los explosivos ya habían demolido la entrada principal del refugio. En los pasillos estrechos del búnker, la batalla fue feroz. Iván intentó escapar, pero la única salida estaba sellada. Harfuch estaba en el centro de operaciones, observando cada movimiento a través de las cámaras de los soldados. «Confírmame la caída», ordenó. El soldado al mando avanzó con su equipo, entre los cuerpos acribillados de los sicarios. Iván Archibaldo aún respiraba, malherido, con el pecho perforado por las balas. «Está terminado, señor», informó el soldado. «Aseguren el área, nadie sale vivo». Los disparos finales sellaron el destino del primogénito de los chapitos, pero la operación no se detuvo. Apenas se confirmó la eliminación de Iván, el equipo de Harfuch ya estaba ejecutando el siguiente movimiento. A las 3:15 am, en un rancho de Durango, Ovidio Guzmán López dormía en una habitación blindada, confiado de que su ejército de sicarios lo protegía. Pero esta vez la guerra no venía de frente, venía desde dentro. Uno de los operadores financieros de los chapitos, capturado días antes, había dado información clave. Se sabía que Ovidio confiaba en un reducido grupo de guardaespaldas personales. 3 de ellos eran informantes infiltrados por el equipo de Harfuch.
A las 3:20 am, cuando la alarma se disparó por la llegada de los helicópteros, los infiltrados aprovecharon la confusión. Desde adentro abrieron las puertas blindadas y permitieron la entrada de los equipos tácticos. Ovidio despertó sobresaltado. Intentó alcanzar su teléfono, pero ya era tarde. Una explosión sacudió el búnker en el que se escondía. Los disparos se escucharon en todas direcciones. El rancho ardía en llamas cuando los comandos irrumpieron en su habitación. «¡No, no! ¡Esperen!», gritó con las manos en alto. Sabía que no tenía salida, pero no hubo arresto, no hubo palabras, solo un disparo limpio a la cabeza. El segundo chapito había caído. A las 4 am, en una zona de alta seguridad en Baja California, Joaquín Guzmán López, el más discreto de los hermanos, recibía reportes de lo que ocurría. Sabía que estaban bajo ataque, sabía que sus hermanos ya no estaban. Intentó organizar una respuesta, pero Harfuch ya había calculado cada uno de sus movimientos. Desde el mar, una unidad de la Marina avanzaba silenciosa, rodeando la mansión donde se refugiaba. Desde el aire, drones de vigilancia enviaban imágenes en tiempo real. A las 4:10 am se apagaron las comunicaciones, se bloquearon las rutas de escape. A las 4:15 am las primeras explosiones abrieron las puertas. Los sicarios intentaron resistir, pero Joaquín supo que la guerra estaba perdida cuando las balas atravesaron el cuarto donde se ocultaba. Intentó escapar por un pasadizo subterráneo, pero al salir se encontró con los rifles de la unidad táctica apuntándole directamente. «No hay dónde correr», dijo el comandante. Joaquín se quedó inmóvil. En su rostro había resignación. Harfuch escuchó la confirmación a través de su radio. «Que no quede nada», ordenó. El eco de los disparos retumbó en la madrugada. Quedaba uno. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el más violento, el que nunca pensó en huir, el que juró que mataría a Harfuch con sus propias manos, se encontraba en Guadalajara, protegido por un pequeño ejército de sicarios. Sabía que venían por él, sabía que no iba a sobrevivir, pero no se rendiría sin pelear. A las 4:30 am, los equipos de asalto rodearon la propiedad. Desde el interior, los sicarios abrieron fuego con ametralladoras pesadas. La batalla fue brutal. Las balas iluminaban la noche, las granadas explotaban en los muros, pero Harfuch había venido a terminar lo que empezó. Los comandos avanzaron, rompiendo cada línea de defensa. A las 4:50 am solo quedaban cadáveres en la propiedad. Jesús Alfredo, herido, intentó huir por los tejados. Un helicóptero lo iluminó con su reflector. «¡Detente!», ordenó un soldado, pero él no obedeció. Sacó su arma dispuesto a morir peleando, y así lo hizo. El último chapito cayó desde el techo, su cuerpo impactando contra el suelo. La guerra había terminado. A las 5:30 am, Harfuch recibió la confirmación final. Los chapitos ya no existían. Solo quedaba su padre. Joaquín Guzmán lo era, encerrado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, sin poder hacer nada. Harfuch miró el amanecer con la certeza de que había hecho lo que nadie se atrevió a hacer antes. ¿Realmente los hijos del Chapo se merecían ese destino? ¿O era mejor que fueran a prisión? El aire en la prisión de máxima seguridad era denso, cargado de un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el eco de los pasos de Omar García Harfuch, mientras avanzaba por el pasillo de concreto. Cada guardia que se encontraba en su camino se hacía a un lado, bajando la mirada, como si entendieran que en ese momento, en ese lugar, el hombre que caminaba entre ellos no era simplemente un funcionario del gobierno, no era solo un secretario de seguridad, era el verdugo que había destruido el legado de Joaquín El Chapo Guzmán. Los informes ya habían llegado, todo el mundo lo sabía. La noticia se propagó como fuego en un campo seco. Los chapitos estaban muertos, no capturados, no arrestados, no en proceso judicial. Muertos. Ejecutados en una cacería meticulosa, planeada con precisión quirúrgica. En menos de 24 horas, el linaje del Chapo había sido borrado de la faz de la tierra, y ahora solo quedaba un hombre que podía sentir el peso de esa tragedia: su padre. La celda de Joaquín Guzmán Loera estaba aislada del resto. Desde que había sido extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua, su existencia se había reducido a un espacio diminuto de concreto y acero, sin más compañía que sus pensamientos. No tenía contacto con otros reclusos, no tenía acceso a llamadas sin supervisión. Todo lo que le llegaba del mundo exterior era a través de rumores filtrados por los guardias
o en pequeños fragmentos de noticias permitidas por las autoridades penitenciarias. Pero esa noche no habría rumores, no habría noticias distorsionadas. Esa noche la verdad llegaría directamente a él. Cuando Harfuch llegó frente a la celda, 2 guardias lo esperaban. No dijeron nada, solo le abrieron paso, desbloqueando la puerta con un eco metálico que retumbó en la oscuridad. Dentro, sentado en un catre estrecho, estaba el hombre que alguna vez fue el narco más poderoso del mundo. El Chapo levantó la cabeza lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y resentimiento al ver quién estaba allí. Harfuch no dijo nada al principio. No tenía que hacerlo. Simplemente entró en la celda y se hizo a un lado. Detrás de él 2 hombres arrastraban un bulto pesado, y con un golpe seco los cadáveres de sus hijos fueron arrojados al suelo, uno tras otro. Los cuerpos aún estaban cubiertos de polvo y sangre. Sus rostros, que una vez reflejaron arrogancia y poder, ahora eran máscaras congeladas en la muerte. Harfuch los observó por un segundo antes de dirigir su mirada al hombre que los engendró. El Chapo se quedó inmóvil. Sus manos, encadenadas, temblaban ligeramente. Sus ojos recorrieron los cuerpos, tratando de encontrar en ellos algo que negara la realidad. Pero no había nada. No había ilusión. No había esperanza. Solo la certeza de que todo por lo que había luchado, todo por lo que había matado, todo lo que había construido, había desaparecido en una sola noche. «Te lo dije», dijo Harfuch finalmente, su voz baja, contenida, letal. «Te prometí que acabaría con todos». El Chapo no respondió. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no hubo palabras, solo respiraciones irregulares, una expresión de incredulidad en su rostro. Durante toda su vida había visto morir a sus enemigos, había ordenado la ejecución de cientos, quizás miles de personas, había presenciado la caída de imperios criminales, pero nunca había imaginado que él sería quien vería a sus propios hijos así. «Y yo siempre cumplo mis promesas», continuó Harfuch, dando un paso más hacia él. El Chapo alzó la vista, y por un momento hubo un destello de furia en sus ojos, el último vestigio del hombre que una vez dominó el narcotráfico a nivel mundial. Pero eso no duró mucho. La furia se convirtió en vacío, en una especie de entendimiento trágico que ya no quedaba nada por lo que luchar. «Tú», murmuró finalmente con una voz rasposa, debilitada por los años de encierro. «Yo», afirmó Harfuch sin titubear. «Yo fui el que los cazó. Yo fui el que los enterró». El silencio que siguió fue sofocante. Ni siquiera los guardias respiraban fuerte. El Chapo inclinó la cabeza. Sus hombros apenas se movían con su respiración entrecortada. No había lágrimas, no había súplicas. Él sabía que en el mundo al que pertenecía no había piedad para los perdedores. Harfuch se inclinó ligeramente, lo suficiente para que sus palabras fueran lo único que el Chapo pudiera escuchar. «Te gané». El viejo capo cerró los ojos por un momento. Tal vez intentaba recordar a sus hijos como eran antes, como niños, antes de que la guerra los convirtiera en monstruos. Tal vez pensaba en las decisiones que los llevaron a ese destino, pero ya no importaba. Estaban muertos, y su legado con ellos. Harfuch se enderezó y miró a los guardias. «Llévenlo de vuelta a su celda. Déjenlo con ellos un rato, que mire lo que queda de su imperio». Los guardias asintieron, aunque había algo en sus rostros, algo que indicaba que incluso ellos sabían que lo que acababan de presenciar era más que una simple ejecución de la ley. Era una vendetta, una venganza escrita en sangre. ¿Realmente hacerle esto al Chapo fue necesario? ¿Tú qué crees? Danos tu opinión en los comentarios. El sol se alzaba sobre la Ciudad de México cuando Omar García Harfuch se dirigía al recinto donde los esperaba la prensa. Era un día distinto. La tensión en el ambiente era palpable, porque todos sabían lo que estaba a punto de decir. No eran rumores, no eran especulaciones. El mundo entero ya conocía la noticia. Los chapitos estaban muertos. Desde la madrugada, las imágenes de los operativos habían comenzado a filtrarse en redes sociales. En los noticieros se hablaba de la ofensiva más brutal contra el narcotráfico en la historia moderna de México. Los cadáveres de los hijos del Chapo Guzmán, hombres que hasta hacía unas horas eran los líderes del cártel de Sinaloa, estaban ahora tendidos en el suelo, inertes, con sus rostros desprovistos de la arrogancia con la que habían gobernado
el crimen organizado. No hubo arrestos, no hubo juicios, no hubo extradiciones. Solo fuego y sangre. Cuando Harfuch entró al auditorio, un mar de periodistas lo esperaba. Las cámaras apuntaban hacia él. Los flashes iluminaban su rostro imperturbable. No era un hombre que se regodeaba en la victoria. No había triunfalismo en su expresión. Solo la determinación absoluta de alguien que aún tenía una guerra por pelear. Subió al podio y dejó que el silencio se asentara en la sala. Nadie se atrevía a hablar antes que él. Nadie quería interrumpir el momento en el que el hombre que había cambiado la historia abriría la boca. Y entonces lo hizo. Les dije que lo haría. Su voz grave y firme retumbó en el recinto. Les dije que no importaba cuánto tiempo tomara, cuánto costara o qué sacrificios fueran necesarios. Les prometí que acabaría con la descendencia de Joaquín Guzmán Loera. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundo en cada persona que lo escuchaba. Y cumplí mi promesa. Los murmullos llenaron la sala. La certeza de la victoria estaba ahí, en la manera en que sus ojos recorrían a la multitud sin titubeos. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López y Jesús Alfredo Guzmán Salazar han caído. Ya no están, ya no extorsionarán, ya no torturarán, ya no matarán. Harfuch apoyó ambas manos sobre el atril, inclinándose levemente hacia adelante, con la intensidad de un hombre que no hablaba por hablar. Por años los cárteles han hecho lo que han querido en este país. Han gobernado en las sombras, han tomado territorios, han sembrado terror. Y nosotros, el gobierno, las instituciones, el Estado, por mucho tiempo hemos sido débiles. La sala permanecía en absoluto silencio. Los periodistas apenas respiraban, captando cada palabra. Pero yo no soy débil. Su voz fue un susurro afilado como una navaja. No me vendieron, no me corrompieron, no pudieron matarme. Y cuando intentaron hacerlo respondí con la única forma en la que esta guerra se puede pelear: con fuerza. Harfuch levantó la cabeza, mirando directamente a las cámaras. Los chapitos ya no existen. El peso de la frase se sintió en todo el auditorio. Sé que esto ha generado reacciones en todo el mundo. Sé que hay quienes dirán que esto fue brutal, que esto no es justicia, que se debió llevar a los líderes del cártel de Sinaloa ante un tribunal, que se debieron presentar pruebas, que la ley debía hacer su trabajo. Se irguió, su mirada afilada. Pero la ley no nos protegió cuando ellos incendiaban ciudades. Respiró hondo. La ley no nos protegió cuando mataron a periodistas, cuando colgaron cuerpos de los puentes, cuando desmembraron familias enteras. Su tono se volvió más severo, con un filo de rabia contenida. La ley no nos protegió cuando intentaron matarme en plena luz del día. Golpeó suavemente el atril con una mano, dejando que el eco del golpe llenara la sala. Así que no los llevé ante la justicia. No los dejé vivir para que siguieran operando desde una celda. No permití que sus abogados corruptos buscaran maneras de sacarlos en unos años. No les di la oportunidad de seguir con este cáncer que ha consumido a nuestro país. Los periodistas intercambiaban miradas. No era solo lo que estaba diciendo, era cómo lo estaba diciendo. Harfuch no estaba ofreciendo disculpas, no estaba dando explicaciones, estaba enviando un mensaje de guerra. Y si creen que esto termina aquí, su voz se volvió un susurro peligroso. Están equivocados. Los flashes de las cámaras volvieron a parpadear con intensidad. Esto fue solo el principio. Harfuch respiró profundamente. Su siguiente frase marcaría la historia. No me detendré hasta que México esté libre de criminales. Los murmullos aumentaron. Periodistas escribían frenéticamente. Algunos susurraban entre ellos, como si lo que acababan de escuchar fuera demasiado grande para procesarlo. Pero Harfuch aún no había terminado. Los chapitos cayeron, pero el crimen sigue. La violencia sigue. Hay más cárteles, más líderes que creen que pueden seguir dominando este país sin miedo. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono, su voz resonando como una sentencia. Si creen que los dejaré vivir, hizo una pausa letal. Pregunten qué pasó con los hijos del Chapo. El silencio en la sala fue sepulcral. Nadie había hablado de esa forma en la historia del país. Ningún funcionario, ningún secretario de seguridad, ningún político. Los reporteros finalmente comenzaron a levantar la voz. Señor Harfuch, ¿qué cártel será el siguiente en su lista? ¿Cree que el gobierno federal lo respaldará en estas acciones?
¿No teme represalias de aliados de los Chapitos? Harfuch levantó una mano, exigiendo silencio. No me importa qué cartel sea. No me importa si son de Sinaloa, de Jalisco, de Michoacán o de cualquier otro estado. Todos van a caer. Se cruzó de brazos. Y si alguien en el gobierno tiene miedo, si alguien cree que esto es demasiado, que se haga a un lado, porque yo no voy a frenar. Las palabras colgaban en el aire como una promesa de hierro. Voy a acabar con todos ellos. Tomó aire. La rabia, la determinación, la certeza absoluta de lo que tenía que hacer se reflejaba en cada músculo de su cuerpo. No me importa cuántos hombres tenga que perder. No me importa cuánto tiempo me tome. No me importa cuántas veces intenten matarme. Hizo una pausa, dejando que cada palabra se hundiera en los corazones de quienes lo escuchaban. Voy a limpiar este país de criminales. Nadie se atrevió a decir nada. Con un último vistazo a la multitud, Harfuch dio un paso atrás, giró sobre sus talones y dejó el podio. Las cámaras siguieron grabando. Los reporteros se quedaron boquiabiertos. El eco de sus palabras aún resonaba en el aire. No había dudas. Había declarado una guerra total. Y no se detendría hasta que el crimen en México fuera solo un recuerdo. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.